Hay esperanza. Y sé que hablar de esperanza puede sonar utópico, puede sonar ilusorio, sobre todo en los días que vivimos. Los chicos de nuestra comunidad pasaron un video, y ustedes lo vieron, de datos que son alarmantes. Estos días todo el país está conmocionado porque van 13 días desde que desaparecieron 4 jóvenes y no hay respuesta de ellos, adolescentes, aquí en nuestra tierra. No estamos hablando de escenarios fuera del país, sino aquí entre nosotros. Estos días también probablemente usted vio un video que circuló en las redes de un niño, tal vez 13, 14 años, en una de nuestras ciudades, bajándose de la moto en una noche oscura y robándole a una señora. La señora en el suelo, obviamente desprotegida, solamente atinaba a recibir golpes de este niño. Y cuando uno ve escenas como esas, uno se pregunta inevitablemente, Dios, ¿qué más puede pasar? Son días de mucha oscuridad, son días donde se vuelve todo tan incierto, pero no es algo extraño lo que vivimos nosotros. Cuando somos de alguna forma conscientes de la historia, vamos a darnos cuenta que tiempos de oscuridad han habido. Y quiero mostrarles algo que está en la Biblia, hablando justamente sobre ello. Capítulo 9 de Isaías dice, sin embargo, diga conmigo sin embargo. Ahora, esto es una expresión que conecta ideas. ¿Qué es lo que ha estado hablando el profeta? El profeta le ha estado hablando al pueblo de Israel acerca de la adversidad que vivirá. ¿Por qué razón vivirá una adversidad? La Biblia es clara. La paga del pecado es la muerte. Y cuando uno se aleja de Dios, cuando uno deja de atender el consejo de Dios en todos los aspectos de la vida, es inevitable que la muerte nos alcance. Entonces, cuando uno se aleja de Dios, todo se vuelve confuso en la vida y no hay esperanza. Pero aunque el Señor le está diciendo al pueblo, vendrán días difíciles, los asirios los van a conquistar, gente mala los va a humillar, aunque vendrán días difíciles, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Eso es esperanza. Saber que lo que estás atravesando, por muy difícil que sea, no durará para siempre. ¿Qué tal si volteas al que tienes a tu lado y le dices tu peor etapa? Dile, tu peor etapa no durará para siempre. Tu peor etapa no durará para siempre. Querida comunidad, escúchame. Esa necesidad con la que estás batallando no durará para siempre. Esa crisis en tu hogar que estás viviendo, sea con tu esposo, tu esposa o tus hijos, no durará. Esa adversidad que no se resuelve y que no encuentras forma de aterrizarla en tu vida y parece interminable, no. Cualquiera sea la adversidad que estés batallando, no durará para siempre. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo. Vuelvo a repetir el texto. Ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. ¿Pero qué es la oscuridad? ¿Qué es realmente la oscuridad? Algo que es interesante es que la oscuridad como definición no existe. Porque en realidad la oscuridad es una carencia de luz. Es interesante que el concepto, de alguna forma entendemos la palabra y tratamos de conceptualizarla de una forma que sea clara a la mente, pero responde a un solo hecho. La oscuridad es la ausencia de luz. Y el problema es que el pueblo de Israel se alejó de Dios.
Y Dios, por definición, es luz. Y cuando alguien se aleja de Dios en su vida, inevitablemente entrará en una etapa de oscuridad. Y es horrible la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno empieza a caminar en oscuridad, es difícil encontrar el rumbo. No sé si le ha pasado en algún momento viajando hacia algún lugar, le agarra la noche y no hay luz, no hay señalética, no hay nada que le pueda direccionar en el carretero, y para variar la luz de su carro es muy bajita. Quizás incluso una tormenta. Es difícil avanzar. Y si le ha tocado viajar en esas condiciones hacia la parte alta de nuestro país, lo que va a encontrar es un abismo. ¿Sabe lo que va a suceder? Inevitablemente va a caer. La oscuridad es atrevernos a intentar avanzar sin conocer el rumbo. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Un pueblo que habitaba en oscuridad producto de su propio pecado. No encontraba un rumbo. Y el rumbo que se encontraba en algún momento era catastrófico. Nos van a conquistar, nos van a humillar. Ahora, quiero dejarte saber algo. Estos días he tomado tiempo para meditar delante de Dios en esta historia, que no es tan distinta a nuestra realidad presente. Es verdad que tenemos personas que gobiernan nuestra nación. Es verdad que tenemos gente que toma decisiones, pero cuando la oscuridad gobierna, que en realidad es una ausencia de luz, cuando la gente gobierna sin el temor de Dios, es inevitable encontrarnos perdidos. Y así es como estamos. Estamos perdidos. Cada quien hace lo que le parece, pero esto es algo cíclico. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha sucedido. El pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, literalmente la Biblia dice, cada quien hacía lo que le parecía. Y hoy parece que vivimos en tierra de nadie. El problema es que en la oscuridad no solamente es difícil encontrar un rumbo, sino que también se experimenta una sensación de estar perdido. Y si usted se ha sentido perdido en algún momento, sabe lo horrible que se siente eso. Ahora, eso que puede ser un hecho incluso metafórico, es lo que a veces me encuentro en el día a día, en una escena más amplia. Hablo de una escena de vida. Hay gente que no encuentra luz en su vida. Y debido a la carencia de luz, trata de encontrar un rumbo y solamente se levanta por la mañana, sale y trabaja, cansado de la jornada, regresa a su casa para tratar de recuperar fuerzas y volver al día siguiente a levantarse para seguir trabajando, pero con un corazón vacío, sin rumbo. Sin rumbo. Es un círculo constante que parece círculo avanzando, pero en realidad es un círculo vicioso. No hay cosa más horrible que encontrarse perdido en la vida. Y la oscuridad nos produce eso, una sensación de pérdida. Quizás le tocó alguna vez llegar a un lugar a una hora señalada y por alguna razón en el camino se perdió y como no sabe por dónde ir, la sensación de no voy a llegar a tiempo le empieza a invadir el corazón, la sensación de no sé por dónde ir le empieza a gobernar la angustia de saber que el tiempo va en contra. Ya sabe que no va a llegar a tiempo. Solo por gracia le esperarán, pero sabe que no llegará a tiempo. Es horrible tener que avanzar con el tiempo en contra. Ahora, quiero dejarte saber esto. El tiempo no se detiene. Dile a tu vecino, el tiempo no se detiene. Dile, el tiempo no se detiene. Vuelve a decírselo, el tiempo no se detiene. Ahora, míralo a los ojos y dile, no te va a esperar el tiempo. Dile, no te va a esperar el tiempo. Ahora, sé un poco más enfático y dile, el tiempo avanza. Dile, el tiempo avanza. Ahora, escúchame, dile, si no me crees, dile, si no me crees, mírate en el espejo. El tiempo avanza. Aquí es cuando ustedes dicen, ay, ay, ay. El tiempo avanza. Ahora, a veces veo gente ver pasar los días.
y se encuentra perdida. El tiempo avanza, pero no encuentra un rumbo en su vida. Es horrible vivir sin propósito. La oscuridad produce eso, sentirnos perdidos en el camino. ¿Sabes qué más ocurre en la oscuridad? Es inevitable tropezar con algo que esté en nuestro paso. Y muchas veces nosotros nos encontramos tratando de avanzar, pero no encontramos el rumbo y nos sentimos perdidos y encima tropezamos. A veces de forma tan dolorosa, porque hay golpes que se pueden evitar, pero debido a la oscuridad se vuelven inevitables. Y hay golpes que son dolorosos en la vida. ¿Hay alguien que esté captando de lo que estoy hablando? La oscuridad produce todo eso, pero la oscuridad responde a un hecho, es la ausencia de luz. Y el pueblo de Israel, Ecuador, hoy vive en días de oscuridad porque nos hemos alejado de Dios. No es que Dios se alejó de nosotros, es que nosotros le hemos dado la espalda a nuestro Señor. Y es inevitable caminar en oscuridad. Mire lo que dice el texto bíblico. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Será humillada y de la humillación pasará la gloria. La oscuridad produce una humillación que a veces no la entendemos, pero que avergüenza nuestra vida. El pueblo de Israel se jactaba: Dios nos ha bendecido, nos ha dado tanto que podemos disfrutar y nos sentimos seguros, pero se olvidaron de buscar a Dios y empezaron a disfrutar la bondad de Dios sin Dios presente. Y fueron humillados. Porque cuando menos lo imaginaron, fueron asediados y fueron conquistados y sus hijos fueron llevados cautivos. Hoy somos humillados. Si somos honestos, viendo un poco el paralelo, nos damos cuenta que Ecuador está siendo humillado. Nuestra tierra ha sido una tierra bendita. Tú siembras lo que sea y es increíble cómo la tierra produce y produce llena de vida. Sin embargo, Ecuador disfrutó de la bondad de Dios, pero se alejó de Dios. Y hoy nuestros hijos son secuestrados. Los hogares son destruidos. Las autoridades se han corrompido. Vivimos días de humillación. Y a pesar de la humillación, la esperanza es que habrá un tiempo en el futuro. ¿Cuándo? No lo sé. Pero te puedo decir algo: Dios es fiel. Él no miente. Cosas pueden suceder, pero su palabra se va a sostener. Y habrá un tiempo en el futuro cuando toda la crisis y la ansiedad y la oscuridad será disipada y veremos esta tierra llena de gloria. Continúo en la lectura. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Camina en la oscuridad. No sé realmente cómo explicarlo. Pero en estos días de apagones creo que lo hemos entendido bastante bien. Porque cuando todo se apaga y llega la noche, no hay forma de ver. Caminar en la oscuridad es de las sensaciones más horribles, porque desacelera tu avance. Y el desacelerar ya hace perder el tiempo. Y a cada paso hay temor porque no sabes. Y la vida está llena de oscuridad. Y ese pueblo que caminaba en oscuridad, por la bondad de Dios, pudo ver una gran luz. ¿Quién es la luz? Jesús dijo: yo soy la luz. Lo que está diciendo el profeta es: aunque hay una gran oscuridad, ustedes volverán a ver a su Dios. Y cuando el Señor se hace presente, toda oscuridad se disipa.
Cuando el Señor se hace presente, todo lo que está confuso se aclara. Cuando Él está presente, toda enfermedad se va. Cuando Él está presente, toda provisión existe. Ya no hay necesidad. Todo yugo se pudre. Ya no hay esclavitud. Es más, quiero que sigan leyendo conmigo. Mira lo que dice que hará el Señor. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha. Lo que está diciendo es, mira, llegará un momento donde seremos tan conscientes de que necesitamos a Dios, que lo buscaremos a Él. Él se revelará y toda oscuridad se disipará y volveremos a experimentar una alegría que hoy no tenemos. Vivimos días de mucha pesadez en el ambiente. Vivimos días de mucho cansancio emocional. En una de las áreas aquí cercana, estaba conduciendo y vi, creo que fue el miércoles recién, estaban poniendo, tú sabes, el nacimiento en un área visible para todos y querían iluminarlo. Y yo decía, estamos a una semana de Navidad y recién lo están, porque hay un ambiente de desesperanza. Hay un ambiente que genera un peso. ¿Por qué? Porque la oscuridad produce eso. Pero cuando uno empieza a ver al Señor y empieza a entender que Él se hace presente, dice literalmente que nos gozaremos ante Él. Así como cuando uno recoge la cosecha. Pues tú, mira lo que dice, quebrantarás el yugo de la esclavitud. Algo que hace el Señor cuando se manifiesta es que quebranta el yugo de la esclavitud. Hay cargas que la gente está llevando que son muy pesadas. Hay cargas que son muy pesadas. Algunas son las cargas del propio pecado, que genera culpa, que genera vergüenza, que genera dolor. Hay otras que son cargas impuestas porque las circunstancias te ubicaron en una situación donde tienes que llevar el peso o la responsabilidad que a ti te desgasta. Lo haces tal vez porque te toca, o porque quieres dar una solución a un problema que no debería existir, pero que existe. Y hay cargas que son pesadas en la vida. Por esa razón es que el Señor dijo, mira, si tú me das tu carga, yo la voy a llevar. Porque cuando el Señor se hace presente en la vida, Él lleva nuestros pesos. Él lleva nuestras cargas. Y Él dice, yo te doy mi carga que es ligera. Y aquí el autor, el profeta está diciendo que el Señor quebrantará el yugo de esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Qué sensación de alivio el no tener que lidiar con eso. Qué sensación de alivio el haber aprendido a descansar en el Señor. Él romperá la vara del opresor, tal como lo hizo cuando destruyó al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustibles para el fuego. Lo que está diciendo es todo lo que de alguna manera represente nuestro luto y nuestro pesar será desaparecido. Algo que he aprendido es que en el caminar con el Señor, Él hace todas las cosas nuevas. Todo lo viejo quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Él quita, Él remueve toda acta de condenación que exista sobre nosotros. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? La respuesta está en la siguiente parte. Pues nos ha nacido un niño. Esta es la promesa. Una promesa que el Señor se complace en cumplir en la persona de Jesús. Nos ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Un niño y un hijo. La humanidad y la divinidad de Cristo son un regalo. Su gobierno y la paz
nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso, quiero que escuches esto, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto se cumpla. Tú debes saber esto. Dios está comprometido con nuestra libertad más de lo que nosotros somos capaces de entender. Él es Padre. Él no quiere ver a nadie en esclavitud, pero la oscuridad viene producto de su ausencia. Pero cuando Él se hace presente, Él rompe el yugo de la esclavitud. Por esa razón es que tu peor estado no durará para siempre si tú vuelves tus ojos a Cristo. Su promesa es: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Él quiere alumbrar. No durará para siempre. ¿Cómo brilla esa luz, pastor? Quiero expresarte de forma simple 3 cosas que he estado orando. Porque son días que aún en la oscuridad necesitamos un rayo de luz. Aún en la oscuridad necesitamos un rayo de luz. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo encuentro luz, pastor? ¿Cómo encuentro luz en medio de todo el caos que vivo? En medio de toda la desesperanza que atravieso, en medio de todas las puertas que se me cierran, en medio de todos los no con los que me topo a cada paso, en medio de toda la decepción con la que tengo que lidiar. ¿Cómo encuentro esperanza, pastor? ¿Cómo lo encuentro? Quiero decirte 3 cosas puntuales. Quiero que veas primero lo que decía Juan, el profeta Juan, primo de nuestro Señor Jesús, primo de sangre. Mira lo que él dice. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Esto está diciendo un hombre que ama a Dios, pero que tiene muy claro que tiene que haber más de Cristo y menos de Él. Tiene que haber más de Cristo y menos de Él. Y luego dice, Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de las cosas terrenales, pero Él, Jesús, vino del cielo y es superior a todos. ¿Cómo voy a brillar? ¿Cómo voy a ver luz en mi oscuridad? Abriendo mi corazón a Jesucristo. Tiene que haber más, mucho más de Cristo y menos de mí. Pero ¿sabes por qué hay oscuridad en mi vida, en mi casa, en mi entorno? ¿Sabes por qué hay oscuridad? Porque hay más de mí y menos de Él. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, y voy a confesarles esto, así que espero que no me hagan quedar mal afuera, ¿no verdad? Cuando estoy conduciendo en la calle, hay más de mí y menos de Él. Hay más descontrol de mí, menos de su dominio propio. ¿Hay alguien que también batalle como yo igual? ¿Cierto? Entonces estás en la calle y te topas con alguien y vaya que te sale la bendición a cada paso, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de mi oscuridad? Es que cuando tengo que lidiar con una situación que me enoja, hay más de mí, de mi rabia, de mi frustración, de mi ira, de mi sed de venganza, que de su gracia. ¿Estás conmigo? La densa oscuridad en la que muchas veces quiero caminar me hace sentir perdido en la vida, me hace tropezar a cada paso, desacelera mi tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque hay mucho de mí y poco de Él. Juan lo entendió. Por eso es que él decía, Él tiene que crecer en mí. Él tiene que crecer en mí. Y cada vez tiene que haber menos de mí realmente. Cuando tengo que lidiar con algo, mira, yo les voy a confesar esto. Yo por naturaleza no soy paciente. Y si usted tiene un poquito de tiempo conmigo, sabe que en mi naturaleza yo no soy paciente. Pero cuando el Señor está gobernando mi vida y va llenando mi vida y Él se hace evidente en mi vida, hay un nivel de paciencia que yo no logro entender de dónde viene. No lo logro entender. Pero cuando hay más de mí y menos de Él, hasta vergüenza me da, porque tengo malas actitudes,
porque tengo malas respuestas, porque tiendo a ser más crítico, porque tiendo a ser más juzgador, tiendo a ser más intolerante. Y Jesús está creciendo en la vida de Juan, y es la forma en la que Juan encuentra luz aún en su peor adversidad. Hago una pregunta: ¿cuánto de Cristo hay en ti? Yo me hago esta pregunta: ¿cuánto de Él hay en mí? Entonces, ¿cómo voy a ver luz? Necesito que haya más de Él en nosotros. Ahora, quiero mostrarles la otra cara de la moneda, porque Juan, él está diciendo, tiene que ser más importante Él que yo. Tiene que haber más de Él en mí que de mí mismo. Ahora, Jesús mira a Juan, porque ojo con esto. Una cosa es lo que Juan está entendiendo. Ahora lo que Jesús ve de Juan a mí me impresiona. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan capítulo 5. Estoy hablando de Juan el profeta, no el apóstol. Y cuando Jesús habla de Juan, mire lo que dice. Él era una antorcha que ardía. ¿Y sabes qué? Alumbraba. Juan vive en un tiempo de oscuridad. La única forma de ver luz es teniendo a Cristo. Ahora Cristo ve a Juan en la oscuridad y lo ve brillando. Entonces es Jesús el que dice, Juan era una antorcha y no estaba apagada, estaba encendida y ardía. Tú sabes, hay una pasión en Juan por el Señor. Hay una pasión que lo mueve a vivir con propósito, lo mueve a actuar en justicia, lo mueve a creer en la palabra, lo mueve a vivir y sostenerse contra todo pronóstico. Hay una pasión que lo despierta. Y esa pasión es evidente a la gente. Mire lo que dice Jesús: y vosotros quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Voy a parafrasearlo. La gente alrededor, cuando ve a Cristo en ti, ve en ti una pasión que no tiene. Ve en ti una vida que no conocen. Ve en ti una llenura de algo, de gozo, de paz que ellos no experimentan. Y ellos quieren tener lo que tú tienes, creyendo que es tuyo, pero no es tuyo, porque es Él en ti. Es Él en ti. Y es lo que Juan decía, que Él sea más importante y yo menos, que haya más de Él y menos de mí. Y Jesús lo ve y Jesús le dice, Él era una antorcha, Él estaba encendido. Y usted sabe que una antorcha solo cumple su propósito si alumbra. Si alumbra. Tengo un aprecio muy especial por la gente que ha caminado en el Señor y ha llegado a sus últimos años apasionados por Él. Mis mejores autores, mis favoritos, son ancianos. John Stott, Billy Graham, Warren Weisberg. Es gente que cuando escribe, aún en la vejez, ellos están escribiendo apasionadamente de lo que es vivir para el Señor. Y yo disfruto. Vamos, yo sé, muchos de ustedes se ponen a escuchar a un anciano. John Stott tiene una serie de conferencias, un hombre ya de 80 años en el momento que ya falleció, pero en el momento que estaba compartiendo, muchos estarían así. Y yo soy ahí, porque digo, eso es lo que yo anhelo a mi vida. Una antorcha solo tiene valor mientras está encendida. Y cuando la antorcha en el tiempo transcurrido se va apagando, llega un momento donde se va a apagar. Y yo digo, Dios, así tiene que ser la vida del creyente. Una vida que alumbre hasta el último instante. Una vida que esté encendida, apagada, aunque la llama sea cada vez menos. Porque vamos, en el pasar del tiempo ya no tenemos las fuerzas que teníamos en otra época. Ya no tenemos la voz que teníamos en otra época. Ya no tenemos el vigor que teníamos en otra época. El punto es, ¿en dónde estás viviendo tu pasión? El mundo está en oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho de nosotros y hay menos de Cristo. Toda la oscuridad que vive Ecuador, escúchalo, no es culpa de quien gobierna. Y quiero que entiendas lo que estoy diciendo. Tienen responsabilidad, claro que sí. Tienen que ser diligentes. Pero cuando los injustos gobiernan, el pueblo sufre. Pero cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra.
Y esto no es de vamos con esta tendencia o con esta, no. Estoy diciéndote de que hay una responsabilidad, de que el mundo está en oscuridad porque la iglesia dejó de alumbrar. Hay mucho de nosotros. Entonces la gente cuando ve tu vida dice, ella dice que va a la iglesia y está ahí en la iglesia, pero cuando estamos en la tienda tú no sabes cómo habla de todos. Eso no es alumbrar. Él dice que va a la iglesia, oh sí, y ahí levanta sus manos y canta al Señor, pero cuando está con nosotros tú no sabes las cosas que dice. ¿Cómo insulta? Entonces la gente ve y esa dualidad confunde y hace que la luz se apague. Hace que la luz deje de brillar. Y sabes qué, para ir cerrando, necesitamos mantener una vida apasionada por Él. Si hay más de Él, hay una pasión que crece en mí y hay una pasión que me da un sentido de propósito hasta el último instante de mi vida. Yo necesito levantarme todos los días con un sentido de propósito y Él me da el propósito. En un mundo de oscuridad hay gente perdida tratando de caminar y tropieza cada rato. Pero cuando la luz empieza a brillar, todo se aclara. Quiero que veas lo que dijo Jesús. Jesús le dice a sus oyentes, ustedes son la luz del mundo. Así como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Así son ustedes. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, escúchalo, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. Mira, sin rodeos, la oscuridad que vive Ecuador es porque nosotros hemos escondido la luz. Porque aunque venimos a la iglesia, y no hablo de la comunidad, hablo de la iglesia en general, y nos reunimos, hay mucho de nosotros, pero hay poco de Cristo. Y no tenemos vidas apasionadas, tan apasionadas hasta el último instante. Somos muy fluctuantes, porque cuando estoy emocionado, entonces me involucro, quiero testificar, quiero servir, quiero vivir para el Señor. Y cuando no estoy motivado, me frustro, me decepciono, tiro la toalla. La llama tiene que mantenerse encendida. Y son nuestras buenas acciones las que tienen que alumbrar. Nuestras buenas acciones no son acciones para figurar. ¿Sabes lo que le falta al mundo? Amor. Amor divino. Él cambia todo. Él cambia el luto en alegría. Él cambia todo. La oscuridad no es un concepto como tal. Simplemente hace falta que la luz se vuelva a encender. Y tú eres luz. Pero no es tu luz. Es la luz de Cristo en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria para esta nación. ¿Qué tal si ahí donde estás oras conmigo?